La paradoja del puente de Buridan. Dígame. Esa es la solución que estaba planteando su compañero, según lo entiendo, que entonces el asunto es, a él le crece la nariz es cuando dice mentiras, no cuando está equivocado. Sí, la condición que aparece ahí, a Pinocho le crece la nariz y solo si dice algo falso. No es si dice algo falso, sino si dice mentiras. Tocaría revisar, exacto, o sea, eso es una manera de verlo. No, yo no estoy diciendo que esa sea la solución, porque entonces, incluso si aceptamos eso, pues yo les puedo decir ahora, pues yo me voy a inventar un muñeco un poco diferente a Pinocho, pero que se parece en un cierto sentido, porque le crece la nariz cada vez que dice algo falso. Y ese es otro muñeco. ¿Y qué pasa cuando ese muñeco dice eso? Entonces planteo el problema con otro lado. El puente de Buridan. Buridan es un filósofo de la Edad Media, y él planteó la siguiente situación. Supongamos que Sócrates quiere pasar un cierto río, y él llega al puente del río. Ese puente está custodiado por Platón, y entonces Platón le dice lo siguiente. Platón le dice, Sócrates, te dejo pasar si lo siguiente que dices es verdad. Si lo siguiente que dices es mentira, te arrojo al agua. Ahí estamos suponiendo que es un río caudaloso, no, sí, o sea, no quiere que lo arrojen al agua. Y Sócrates entonces dice, me vas a arrojar al agua. ¿Qué debe hacer Platón? ¿Lo debe dejar pasar o no lo debe dejar pasar? De nuevo, Platón, las condiciones de Platón son, si dice algo cierto, lo deja pasar. Si dice algo falso, lo arroja al río. Y Sócrates le dice, me vas a arrojar al río. ¿Lo deja pasar? Supongamos que lo deja pasar. Si lo deja pasar es porque dijo algo cierto. O sea que no debería dejarlo pasar, debería haberlo tirado al río. Y si suponemos lo contrario, no lo deja pasar, lo arroja al río. Entonces dijo algo cierto. Entonces no lo debería haber arrojado al río, lo debería haber dejado pasar. De nuevo, noten la noción de paradoja acá en qué consiste. El asunto es, las partes, los puntos de partida no son problemáticos. Si a mí me dicen que esas son las condiciones para pasar al río, pues yo digo, oiga, qué locura, usted está inventando cosas todas raras. No, pues es una condición fácil. Diga algo cierto, lo dejo pasar, diga algo falso, lo arroja al agua, ¿sí? Yo no estoy diciendo, salte 5 metros y entonces yo lo dejo pasar. Ni estoy diciendo, pues yo lo voy a dejar pasar, pero lo voy a arrojar al agua al mismo tiempo. Ni estoy diciendo nada, estoy diciendo algo normal. Si dice algo cierto, lo dejo pasar. Si no dice algo cierto, lo arroja al río. No hay nada problemático con eso. Tampoco es problemático decir que la frase me arrojarás al agua es verdadera o es falsa, en principio por lo menos. Puede ser que es cierto que lo van a arrojar al agua o no lo van a arrojar al agua. El problema es cuando mezclo ambas cosas. Y cuando las mezclo resulta que, si esto era verdadero, entonces llego a que en realidad era falso, y si era falso, entonces llego a que en realidad era verdadero. Tengo un círculo ahí raro, tengo una contradicción en últimas, ¿sí? Allá atrás, ¿tú me ibas a preguntar algo? ¿Cuál es la última parte? Si dices algo falso, ¿te arrojará al agua? La pregunta, ¿qué cosa? O sea, que otra vez no sea sobre el futuro. Eso podría ser una solución. Y por ese lado, entonces, ¿qué diríamos? Por ese lado lo que estaríamos diciendo es algo como lo siguiente. Enunciados sobre el pasado y sobre el presente tienen valores de verdad, pero enunciados sobre el futuro no tienen un valor de verdad. Eso puede ser una solución. Y no estoy diciendo que no lo sea, de hecho es una solución que muchos han dado. Pero noten una cosa, si eso es así, hemos llegado a una conclusión que nos dice algo. Es decir, uno normalmente cree que los enunciados sobre el futuro tienen un valor de verdad. Yo digo, mañana va a salir el sol. Ustedes me dicen, ¿quién sabe? Dicen, no, sí, mañana va a salir el sol. ¿Sí? Entonces, parece ser que en este caso de pronto la cura es peor que la enfermedad. Tener que decir que los enunciados sobre el futuro no tienen valor de verdad no es simplemente algo que digamos, aceptemos eso y ya, es algo que tiene un montón de consecuencias problemáticas, ¿sí? Porque nosotros normalmente aceptamos que los enunciados sobre el futuro tienen un valor de verdad. Por supuesto, algunos no lo sabemos. Si yo les digo, por ejemplo, que traspasado mañana va a ser una temperatura de 28 grados centígrados, pues ni idea, de pronto sí, de pronto no, ¿sí? De pronto es más probable una cosa que la otra, pero decimos, eso tiene que ser verdadero, tiene que ser falso, ¿sí?
¿Se iba a preguntar algo? A ver. ¿Lo dejó pasar? No, porque en el borde del puente lo botó al agua, entonces no lo dejó pasar. O sea que sí dejó pasar el puente. Ok, lo dejó pasar el puente. Entonces, ¿cómo solucionamos ese caso? Diciendo acá algo un poco más específico. Es me arrojarás al agua antes de pasar el puente o algo por el estilo. Tiene razón en que yo con esa formulación tal cual como la tengo, pues eso tiene huecos. Esto lo puedo atacar por diferentes partes, así como me está diciendo usted. Acá no dice cuándo. Mañana lo arrojo al agua. Hoy lo dejo pasar y mañana entonces cuando venga de regreso lo arrojo al agua. Entonces vea que por eso lo dejé pasar, porque era cierto que yo lo iba a arrojar al agua. Es cierto, pero claramente eso lo que está haciendo es lo siguiente. Usted lo que me está diciendo es de esos ejercicios en los que le ponen a uno que está el pastor a un lado del río y necesita pasar el puñado de paja, la oveja y el león al otro lado, pero que si deja solos a la oveja con la paja, entonces la oveja se come la paja, ¿sí? ¿Conocen esos acertijos? Bueno, y entonces me dice, ay, pues coge un helicóptero. Sí, pero no. O sea, nadie dijo que no había un helicóptero, pero pues se presupone que no hay otras posibilidades. ¿Sí? Y dice, pues entonces coge el puente. No, no hay puente para pasar. En ese caso pasa lo mismo. No vale me arrojará al agua de vuelta. No, estamos hablando de me arrojar al agua ahora. ¿Sí? Una solución entonces podría ser poner eso, pero entonces yo le plantearía el problema de nuevo poniéndole la salvedad. Entonces no me arrojarás al agua, sino me arrojarás al agua en vez de dejarme pasar. ¿Sí? Dime. ¿Sí? Es lo mismo, entonces coge el puente, coge el helicóptero, cosas por el estilo. Yo puedo plantear el mismo problema no con Sócrates y Platón, sino con dos personas cualesquiera, con Juan y Pedro, y ya. Claro, si... No, pero en ese caso estás haciendo el mismo recurso, entonces coge un helicóptero y ya. No, no, acá no estamos suponiendo... Burián pone ese ejemplo como para poner lo que sea fácil de recordar. Entonces Sócrates, si yo hubiera puesto Juan y Pedro, de pronto entonces después ustedes me decían, hay dos tipos que, y ya. Con Sócrates y Platón entonces probablemente se acuerden del ejemplo más o menos como es, ¿sí? Pero no tienen nada que ver que sean amigos, ni nada por el estilo. No, no vale que por relaciones de amistad no lo vaya a tumbar. Además, eso, pues Platón está a cargo del puente. Por más que sea su amigo Sócrates, debería arrojarlo al agua si dice algo falso. Lo que nosotros tenemos en todos estos casos es lo que se conoce de manera mucho más general como la paradoja del mentiroso. La paradoja del mentiroso tiene varias formulaciones, por ejemplo esas que acabamos de poner sirven hasta cierto punto como paradojas del mentiroso, pero originalmente fue planteada por un filósofo que entonces lo puso de manera como esto. Pues él no lo puso con los profesores, pero como yo soy profesor y la voy a decir yo, entonces la puse así. Yo les digo, los profesores siempre mienten. Si yo les digo eso es problemático. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que yo siempre miento. Y eso quiere decir que yo ahora mismo estoy mintiendo. Eso quiere decir que no es cierto que los profesores siempre mientan. Y entonces llegamos de nuevo al círculo que teníamos ahorita. Que si es verdadero entonces es falso, y si es falso entonces es verdadero. Y esa es la paradoja. Es una frase común y corriente, parece inocua, parece no ser problemática, parece no generar mayor cosa, pero en algunas situaciones pueda que sí, como cuando un profesor dice los profesores siempre mienten, ¿sí? Y ustedes pueden hacer el caso con ustedes pueden decir yo siempre miento, y entonces es, bueno, entonces está mintiendo ahora, según lo que dice sí, o sea que él no siempre miente, o sea que, ¿sí? Se contradice. Que es el mismo caso en el cual yo tengo, esta frase es falsa, solamente que acá le quitamos el sujeto, ¿sí? Esto ya no necesita que digamos que es que un profesor lo está diciendo, no, acá si alguien dice esta frase es falsa, pues entonces ya es problemático, porque si esta frase es falsa, entonces debería ser verdadera. Y si es verdadera, pues entonces es falsa. Y si es falsa, entonces es verdadera, etc. O este otro ejemplo. La frase de abajo es cierta, la frase de arriba es falsa. Esta hace que esta sea cierta, pero si esta es cierta quiere decir que la de arriba es falsa.
La de arriba es falsa, entonces esta ya no es cierta. Entonces esta ya no es falsa. ¿Sí? Se crea la paradoja. Tenemos premisas que no son problemáticas. Ustedes pueden decir eso sin ningún problema. Alguien dice algo, dice, los peces son cetáceos. Y yo les digo, esa frase es falsa. ¿Sí? O después dice, no, pero es que las ballenas son cetáceos. Y yo le digo, esa frase es cierta. Y no hay ningún problema. Pero cuando tenemos esto, se crea un problema gigantesco del cual no podemos salir fácilmente. Estos son años de discusión, es decir, esto desde los griegos están discutiéndolo, noten que Buridan era un medieval y lo discutió, y estas formulaciones de hecho son un poco, esta formulación y esta son un poco más contemporáneas. A lo que se ha llegado uno de los diagnósticos de qué es lo que está pasando acá es lo siguiente: el problema es la autorreferencia, el problema es cuando yo tengo algo que se refiere a sí mismo, como en esta frase es falsa. O cuando yo, que soy profesor, digo los profesores siempre mienten, eso habla de mí mismo, ¿sí? O cuando digo la frase de abajo es cierta y la frase de arriba es falsa, esta refiere a esta y esta refiere a esta, o sea que refieren mutuamente. De hecho, ustedes seguramente se han encontrado con la autorreferencia en más de una ocasión. Por ejemplo, cuando uno está haciendo una tabla en Excel de alguna cosa y sin querer le da que esta fila es igual a sí misma, o que esta fila es igual a la A es igual a la B y la B es igual a la A. Si quieren podemos hacer el círculo un poco más largo. La A es igual a la B a la C a la B, la B a la A. Entonces ahí crea, y entonces Excel enseguida me sale error. Acá hay un problema, y pues obvio hay un problema, porque es que como, ¿sí? No, yo no puedo acá trabajar. Claro, cuando digo esta es igual a la otra, es relativamente fácil, pues déjenme las dos iguales. Pero a veces me dicen, por ejemplo, la celda B1 es igual a la celda B1 más 1. Entonces, ¿cuánto es la celda de 1? Si no se suma 1 constantemente, ese es el problema de la autorreferencia. Es cuando yo tengo que una cosa se refiere a sí misma, y acá tengo autorreferencia y parece ser que eso crea paradojas. ¿Cómo hacemos nosotros para eliminar la autorreferencia? Pues para poderla eliminar, lo primero es entenderla, ¿sí? Y entenderla no es para nada una tarea fácil. Dime. Una autorreferencia es tal cual como suena eso, es cuando algo se refiere a sí mismo. Cuando yo digo los profesores siempre mienten, eso se refiere a los profesores, y como yo soy profesor, entonces eso se refiere a mí también, ¿sí? Es cuando un enunciado habla de él mismo o una persona habla de ella misma y así. ¿Listo? Entonces, necesitamos identificar la autorreferencia para poderla eliminar, aunque eso de nuevo pueda que resulte en una cura peor que la enfermedad misma. Para distinguirla a lo que se ha llegado es a lo siguiente, y esto es bastante importante porque de hecho esto nos va a hacer volver ahora a lo de mu y mu. Los filósofos encontraron una diferencia el siglo pasado, que de pronto alguien ya la había intuido, pero entonces un señor llamado Tarski la puso bien específica. Se llama Tarski, pero eso sí no es importante, a ustedes no les van a aparecer, eso sí no les va a aparecer en el parcial. ¿Cómo se llama el señor de eso? Tarski distingue entre el lenguaje objeto y el metalenguaje. Un metalenguaje es un lenguaje que yo uso para hablar de otro lenguaje. Nosotros hacemos eso a veces. Por ejemplo acá, 1 más 3 es igual a 2. Eso es lenguaje objeto. Eso es algo que tiene unas ciertas propiedades. Por ejemplo, esto puede ser verdadero o falso. Cuando yo les digo 1 más 3 es igual a 2, inmediatamente ustedes piensan, se equivocó, eso no es cierto, no sabe sumar, etc. Pero si yo les pregunto, x más y es igual a z, ¿eso es cierto o eso es falso? Eso no es ni cierto ni falso. Eso podría ser cierto, podría ser falso, dependiendo de cómo lo llamemos. Si x es 1, si y es 3 y z es 2, entonces esto es falso. Pero si x y y son 1 y z es 2, pues entonces es una oración que es verdadera. Pero noten que esto por sí solo no tiene valor de verdad, en cambio lo de arriba sí. Esto es lenguaje objeto, esto es metalenguaje, porque ese es el lenguaje que yo utilizo para hablar de este otro lenguaje. Acá abajo, cuando yo tengo x, x no es un valor numérico, x no es un número, x es algo que yo pongo en lugar de cualquier valor numérico. Yo lo que digo es a cada un número cualquiera, a cada un número cualquiera y a cada un número cualquiera. ¿Sí? Dime. No. La forma de hablar de los bebés es una especie de lenguaje,
un lenguaje no muy articulado, que no sirve para mucho, etc. ¿Sí? Pero no es un metalenguaje. El metalenguaje es lo que nosotros usamos para hablar de otros lenguajes. Por ejemplo, el español, y esto es lo que crea confusiones, por ejemplo, como los anteriores, yo puedo usar el español como lenguaje objeto y como metalenguaje. Por ejemplo, ¿cuándo lo uso como lenguaje objeto? Cuando digo la mesa es de madera. Estoy hablando sobre el mundo, ¿sí? Y lo uso para referirme a ello. Pero lo uso como metalenguaje cuando digo, por ejemplo, lo siguiente: una oración gramaticalmente correcta tiene sujeto, verbo y predicado. En ese caso yo estoy hablando del mismo español, ¿sí? Estoy usando el español para hablar del español, lo estoy usando como un metalenguaje. Les pongo el siguiente ejemplo. La frase, la casa es bonita, pues es una frase con sentido. Ustedes pueden decir eso es falso, eso es cierto, etc. Pero si yo les digo, la casa es adjetivo, pues entonces usted se equivocó al hablar, usted está hablando mal. Uno dice la casa es adjetivo, uno dice la casa es y luego pone un adjetivo, pero no es que pueda poner la palabra adjetivo. Ahí estoy usando el lenguaje objeto como metalenguaje al mismo tiempo, y es donde se crean los problemas. Volviendo acá, entonces, lo que yo tengo es que ciertos lenguajes son lenguajes objetos, ciertos lenguajes son metalenguajes. Algunos lenguajes se pueden usar en ambos roles. Cuando yo digo que, no sé, en inglés pez se dice fish, entonces por lo que estoy diciendo, no está en inglés, ¿cierto? Estoy usando un lenguaje para hablar de otro lenguaje. Estoy usando el español para referirme al inglés. ¿Sí? Dime. En ese caso yo estoy usando el español para hablar del mismo español y estoy usándolo como metalenguaje porque estoy usándolo para hablar de un lenguaje, ¿sí? Metalenguaje es simplemente, como dice acá, cuando yo uso el lenguaje para hablar de otro lenguaje. Ese otro puede ser entre comillas, el español puede hablar del español, ¿sí? Y entonces en ese caso lo estoy usando tanto como metalenguaje como lenguaje objeto. El problema entonces que teníamos ahorita, ¿cuál era? Que esta frase es falsa, no es claro si es metalenguaje o es lenguaje objeto. Si hiciéramos la distinción, se acabaría la autorreferencia, y si se acabaría la autorreferencia, se acabaría la paradoja. No es fácil explicar ahora mismo cómo se podría hacer para eliminar bien esa paradoja. En lo que estoy interesado ahora no es en solucionar el problema, porque de nuevo no es fácil, eso requiere que expliquemos bien otro montón de cosas. Lo que estoy interesado es en simplemente señalarles a ustedes por dónde va la solución, que por lo menos ahora se le da, que es esta: distinguir entre lenguaje objeto y metalenguaje. Cuando yo distingo entre esas dos cosas, entonces puedo acabar con la autorreferencia, o por lo menos puedo manejarla hasta cierto punto, puedo explicarla de mejor manera, y cuando lo explico de mejor manera, entonces se me pueden acabar, por lo menos hasta cierto punto, las paradojas que tenía antes. ¿Listo? ¿Por qué les decía que esto sirve? Hagan silencio. ¿Por qué les decía que esto sirve, por ejemplo, para lo de mu? Por lo siguiente: ¿quiénes lograron resolver lo de mu? ¿No se puede? No se puede. Si hubieran leído las fotocopias con cuidado, o si hubieran leído las fotocopias y se acordaran, ahí dice que no se puede. ¿Por qué no se puede? Yo no tengo manera de solo demostrar que no se puede dentro del mismo sistema. Lo que tengo es que salirme del sistema. Lo que tengo es que hablar del sistema, no dentro del sistema, sino por fuera de él. Y para hablar por fuera de él necesito un metalenguaje. Por eso es que yo necesito cosas como, por ejemplo, la X. La X entonces me permite a mí hablar de diferentes fórmulas que pueden aparecer ahí sin necesidad de poner las fórmulas como tal. La demostración de que no se puede aparece en las fotocopias. Ahora mismo creo que no tenemos mucho tiempo más, entonces ustedes revisan eso, pero no es tan complicado. Varios de ustedes se acercaron al asunto. Lo que hicieron fue que comenzaron a duplicar las IES, y lo que esperaban era llegar a un número de IES que sea divisible entre... ¿cuánto? Que no sea par, no, porque ese es... ¿se podría? ¿O no se podría? Uno no es par. Que sea divisible entre 3, para poder eliminar de 3 IES en 3 IES y que me queden nubes.
Pero noten que no es divisible entre 3, es divisible entre 6, para que al final me queden 2 U's, y cuando tenga 2 U's pueda eliminarlas, ellas dos. De nuevo, eso lo revisan ustedes con más calma después, pero básicamente eso es lo que impide que yo pueda solucionar esto. Dime. Sí, recuerden que para eso fue justamente que hicimos lo del repaso de las reglas. Vamos a hacer una cosa, si alguno de ustedes tiene una USB, yo le paso la presentación y entonces después ustedes se la rotan entre ustedes para que tengan ahí todas las reglas con la explicación de eso. ¿Listo? O me dan un correo ahora y yo se los mando a algunos de ustedes, pero no voy a mandárselo a todos ustedes. Entonces, dime. Lenguaje, metalenguaje. En los ejemplos más claros son los de las matemáticas. Cuando yo les digo a ustedes 1 más 3 es igual a 2, eso es cierto o es falso. Pero cuando yo les digo a ustedes 1 más x es igual a 2, eso no tiene valor de verdad. Porque es que x no pertenece a las matemáticas como tal. X pertenece al español que yo uso para hablar de las matemáticas. X no es un número. Y la suma operas con números. X no es un número. X lo que es una variable para números. O sea que puede ser cualquier número. ¿Sí? ¿Queda un poco más claro? Igual, de nuevo, todo eso no es en lo que ustedes lo busquen en internet y van a encontrar una explicación bien clara de cuál es la diferencia entre lenguaje objeto y metalenguaje. Dime. Pues tú has levantado la mano, dime tú y después dime tú. Ajá. Como por ejemplo con el sistema AMG. Yo ahí estoy usando el español para decir que este otro lenguaje es como este otro lenguaje. Cuando yo digo que el sistema AMG es equivalente con la suma y la resta y el igual y demás, yo estoy usando el español para hablar de otros dos lenguajes, de AMG y de suma y resta. ¿Sí? Entonces, dime. Ay, tú ibas a preguntar algo, dime. No, el punto es que los lenguajes no es que sean lenguajes o metalenguajes. El asunto es que se pueden usar como lenguaje objeto o se pueden usar como metalenguaje. Como lenguaje objeto es cuando se refieren a las cosas de las cuales están hechas para referirse. Por ejemplo, las matemáticas a los números, el español normalmente al mundo, a las sillas, a las mesas, a las personas, a los colores, etcétera, ¿sí? La lógica de las proposiciones, etcétera. Pero entonces a veces yo utilizo esto no para referirme al mundo o a los números o a las proposiciones, sino para referirme a otros lenguajes. Por ejemplo, cuando yo digo MG es un sistema que es feo, entonces yo puedo decir eso está lleno de guiones, eso no se lee, yo estoy hablando de un lenguaje. Eso quiere decir que yo estoy hablando en el español, lo estoy usando para hablar de otro lenguaje, o sea que el español lo estoy usando como un metalenguaje. Este sufijo, meta, lo que quiere decir es más allá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la metafísica se llama así, es porque en principio va más allá de la física, ¿sí? Eso de hecho tiene una historia bien curiosa, y es que en realidad se llama así porque el libro de Aristóteles que se llama Metafísica está ubicado más allá del libro de la física. Tiene un libro llamado Física y luego tiene otro libro, entonces es metafísica, está más allá de la física. Y luego entonces nosotros ya usamos la palabra para referirnos a cosas paranormales y para los principios últimos de la realidad y cosas por el estilo, ¿sí? Pero en principio, meta es simplemente eso, que está más allá, ¿sí? Las paradojas entonces nos sirven ¿para qué? Las paradojas nos sirven para lo siguiente. Resulta que pensando bien sobre las paradojas nosotros podemos encontrar qué errores podíamos tener antes. Hagan silencio, ya vamos a terminar, son 5 minutos más y ya terminamos. Pero entre más hablen, pues más me demoro yo porque me toca repetir, me toca parar a decir que por favor hagan silencio. Por ejemplo, acá tenemos varias paradojas que seguramente ustedes están familiarizados con, de pronto no con todas, o no igual. Por ejemplo, la paradoja del abuelo.
¿Qué pasa si viajo al pasado y mato a mi abuelo antes de que conciba a mi papá? Entonces, si lo mato, ya mi papá no va a nacer, y si mi papá no va a nacer, yo no voy a nacer. Y hasta ahí parece ser que no hay problema. Pero si yo no nazco, entonces no puedo haber viajado al pasado a matar a mi abuelo. Y entonces mi abuelo sí concebía a mi papá, y entonces sí me concebía a mí, y entonces yo sí viajaba al pasado a matar a mi abuelo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Se crea una paradoja, se crea algo en lo que, si eso es verdadero, entonces pasan un montón de cosas que lo hacen falso. Pero si es falso, se crean un montón de cosas que lo hacen verdadero, y así. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Qué es el relativismo? ¿Cómo así? No, con eso, relativismo, hay un montón de definiciones para relativismo. Normalmente, como se entiende, como las personas entienden cuando dicen relativismo sin más, están hablando del relativismo moral, que lo que significa es que las oraciones morales son relativas, es decir, que está bien de pronto ciertas cosas acá en Colombia, pero en la India otras cosas son las que están bien. ¿Es eso? O sea, relatividad. Relatividad es diferente a relativismo. Ok, ¿usted dice por lo de los viajes en el tiempo? No, primero la relatividad no especifica que de verdad sean posibles los viajes en el tiempo. Lo que afirma es que es teóricamente posibles, y de hecho lo que dice es que son teóricamente posibles los viajes en el tiempo hacia el futuro, no hacia el pasado. Entonces ya ahí hay una diferencia bien grande, ¿sí? Y segundo, eso es solamente una conjetura teórica que hizo Einstein un momentico y ya. No es que o sea, yo puedo aceptar la física relativista, el grueso, la matemática relativista, sin necesidad de aceptar que son posibles los viajes en el tiempo, ¿sí? El dilema del huevo y la gallina. Todos lo conocen desde que son chiquitos, que ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y la paradoja de la piedra, de pronto, esa sí es un poco menos conocida. La paradoja de la piedra dice lo siguiente. Hagan silencio de nuevo. La paradoja de la piedra dice: Dios es omnipotente, por definición. No estoy diciendo que existe o que no existe ni nada. Dicen, la definición de Dios, como normalmente se entiende, es que Dios es un ser omnipotente, aparte de otro montón de cosas, como por ejemplo omnisciente, y como por ejemplo supremamente benevolioso, yo no sé qué más cosas, pero una de las cualidades es ser omnipotente. Si es omnipotente, quiere decir que puede hacer cualquier cosa. O sea, que puede hacer, por ejemplo, una piedra. O sea, que puede hacer una piedra muy pesada. O sea, que puede hacer una piedra que, por ejemplo, yo no pueda levantar. Puede hacer una piedra que ninguno de nosotros pueda levantar. Puede hacer una piedra que en conjunto nosotros no podemos levantar, que una grúa no pueda levantar, etcétera, ¿cierto? Puede hacer una piedra que él mismo no pueda levantar. Entonces ahí tenemos una paradoja. Si crea la piedra, entonces él no es omnipotente, porque hay algo que él no puede hacer: levantar la piedra. La piedra es tan pesada que él mismo no la puede levantar. Si no puede crear la piedra, entonces hay algo que no puede hacer, o sea que de nuevo no es omnipotente. Hay algo que no puede hacer: crear la piedra. Sea lo que sea que respondamos, se crea algo que nos dice entonces no es omnipotente. ¿De qué sirven las paradojas? Pues aparte de que por lo menos a mí me parecen divertidas, sirven para lo siguiente: sirven para dilucidar ciertos errores que podemos tener con respecto a ciertos conceptos. Por ejemplo, en las paradojas que habíamos visto antes, el problema que teníamos era con respecto a la verdad y falsedad de ciertos enunciados. Entonces, por ejemplo, yo podía creer que los enunciados sobre el futuro eran verdaderos o eran falsos, y ahora descubrí que en realidad no, que no tienen un valor de verdad, o que tienen un valor de verdad pero dependiendo de ciertas cosas. Eso puede ser una opción. En la del abuelo, esto reta la manera como nosotros entendemos la causalidad. Esto reta la manera como entendemos el tiempo y reta otro montón de nociones que pueden ser problemáticas y que son muy importantes. El dilema del huevo y la gallina. El dilema del huevo y la gallina es un dilema que ya no se debería plantear, porque claro, eso despista a los niños. Pero pues una vez que uno entiende que es que no es que la gallina y el huevo aparezcan así como así, sino que es que hay una evolución y uno entiende que entonces que no todas las gallinas venían de cosas que eran gallinas, así como todos los huevos venían de cosas que eran gallinas, sino que venían de otras cosas que no eran gallinas. Entonces uno puede entender que algo que no era una gallina, puso un huevo que era de gallina. No así, eso es una caricatura, porque la evolución no funciona de esa manera. O sea, no es, esto es gallina y esto no es gallina, pero básicamente eso sería lo que uno diría, ¿sí? Y la paradoja de la piedra. La paradoja de la piedra lo que haría sería retar, hagan silencio. La paradoja de la piedra lo que haría sería retar nuestra noción, justamente, por ejemplo, de que es ser omnipotente.
uno puede decir, pues hombre, Dios es omnipotente, pero eso no quiere decir que pueda crear un triángulo cuadrado. De nuevo, estoy emitiendo un montón de discusiones acá teológicas, yo no estoy presuponiendo que Dios existe o que no existe, no estamos prestando la atención a eso. Es omnipotente, o sea que puede hacer lo que quiera. Ok, ¿puede hacer un círculo cuadrado? No, pero eso no le quita nada a la omnipotencia, porque es que esas son cosas que son lógicamente imposibles y nadie esperaría que un ser omnipotente pudiera hacer cosas lógicamente imposibles. ¿Sí? Hasta allá no llega la omnipotencia. Omnipotencia es poder hacer todo, pero no todo de todo, sino todo de ciertas cosas. Por ejemplo, de todo lo que es posible. ¿Sí? Eso sería lo que uno sacaría de provecho cuando estudia las paradojas, que es como de hecho han avanzado muchos sistemas. Nuestro conocimiento de hecho ha avanzado con base en las paradojas. Por ejemplo, ¿ustedes saben qué es el flogisto? Bueno, probablemente en alguna clase de historia de la ciencia, y creo que ustedes tienen clases de historia de la ciencia, y si no tienen deberían, en historia de la ciencia uno aprende qué es el flogisto. El flogisto era una teoría que se tenía antes. Se creía que existía una cosa llamada flogisto, que era lo que causaba la oxidación en los materiales. Ustedes ven, no piensen ahora, ustedes saben cómo funciona, pues deberían saber más o menos cómo funciona la oxidación, pero piensen antes, personas de hace 1000 años, viendo una barra de metal que de un momento a otro comenzaban a salirle unas cosas ahí blancas o verduzcas y ¿sí? ¿Qué es eso? No era para nada claro qué era eso, y la teoría que se tenía era que existía una sustancia llamada flogisto que causaba esas cosas. ¿Causaba esas cosas cuándo? Cuando se salía de los cuerpos. El flogisto estaba en todos los cuerpos y cuando se salía, entonces causaba la oxidación. Pero resulta una cosa, si es una sustancia que se sale, entonces ¿por qué las cosas que están oxidadas pesan más que las que no están oxidadas? Ahí se crea una paradoja. Si esto es una sustancia que se está saliendo, debería pesar menos, pero no pesa menos, pesa más. Y entonces por mucho tiempo es por más de 50 años se discutió con grandes mentes qué era lo que estaba pasando, de hecho es más, como por 100 años, hasta que a alguien se le ocurrió, bueno, lo que pasa es que la teoría está mal y en realidad no existe el flogisto, lo que existe es otra cosa y es el oxígeno lo que hace esto y descubrieron el oxígeno a partir de eso. Y la historia de la ciencia está llena de ese tipo de cosas, momentos en los cuales se crea una paradoja, no entendemos qué es lo que está pasando y entonces eso reta nuestro conocimiento previo y ahí avanzamos. De hecho, y eso es ya para terminar, tengo una frase que a mí me parece bastante sugerente de Kierkegaard. Kierkegaard es un filósofo alemán, que lo que nos dice es lo siguiente, nos dice, no hay que pensar mal de la paradoja, pues la paradoja es la pasión del pensamiento. Esta es entonces la última paradoja del pensamiento, querer descubrir algo que el pensamiento mismo no puede pensar. Es decir, según él, lo que nosotros queremos es paradojas porque son interesantes. Es como cuando uno descubre un jueguito interesante, el que no conocía Sudoku y de pronto, uy, vea esta cosa tan chévere, porque no lo puede hacer fácilmente, ¿sí? Lo que queremos es algo que no podemos hacer fácilmente. El pensamiento quiere algo que no pueda pensar. Bueno, eso parece ser a sí mismo una paradoja. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, gracias.